Dios me los bendiga, amigos y preciosos hermanos. Nuevamente su hermano Eddie Benavente les extiende su cordial saludo. Algunos hermanos me preguntaron preocupados si estaba bien, ya que no había subido videos de los temas que estábamos llevando. Y pues les confieso que mi ausencia fue por causa del trabajo. Me fui para la selva y no fue fácil para mí allá preparar y subir los temas. Ahora mismo ya me encuentro en casa y estoy aprovechando el tiempo para poder compartir algunas cosas con ustedes. Agradecido también me encuentro con aquellas personas que han estado preocupándose y orando por mí. Realmente es un privilegio y un milagro poder saludarlos, ya que nosotros aquí en Occidente tenemos una vida relativamente tranquila. No pasa así con la situación que se está viviendo actualmente en Medio Oriente, y exclusivamente me refiero a los conflictos entre Israel, Palestina y algunos países árabes musulmanes. Nosotros sabemos y conocemos muy bien que Israel es el calendario profético del tiempo. Bien, este video lo voy a enfocar exclusivamente al origen del problema allá en Medio Oriente. Y necesito, hermano, que usted pueda comprender que con este tema no es mi intención hacer apología a la guerra, sino lo hago con fines informativos, ya que al ver tanta desinformación en las redes sociales, me vi obligado a compartir el tema del origen de los palestinos y los objetivos de los grupos terroristas. Y a este tema le vamos a titular: ¿son los palestinos realmente palestinos? El título suena algo extraño, ¿verdad? Pero luego de abordar el tema, usted verá que no es nada extraño. Las noticias y los focos están puestos estos días en Oriente Medio por causa de la guerra israelí-palestina. Y en este pequeño espacio voy a enfocarme en la causa del origen de estas guerras entre judíos y palestinos. Por una parte, el pueblo palestino reclama el derecho histórico de habitar esta región y lo hace por medio de un grupo terrorista llamado Hamas, que dicho sea de paso no representa al pueblo palestino. Por otra parte está el pueblo judío, que también reclama habitar esta zona por derecho histórico. Pero, ¿qué dice la Biblia y qué dice la historia con respecto a esto? Muchos dicen, y he escuchado, que estas tierras les perteneció originalmente a los palestinos actuales. Etimológicamente, palestino y filisteo son lo mismo, porque Palestina quiere decir tierra de filisteos. Entonces, los palestinos de hoy alegan ser descendientes de los filisteos antiguos, de los que pelearon contra el rey David, ¿sí se acuerda? Y que esa tierra, dicen ellos, les pertenece por derecho histórico. Bueno, veremos si eso es cierto o no. Así que pónganse sus cascos espirituales y vayamos al pasado. Los primeros pueblos que habitaron la zona del mar Mediterráneo no fueron los filisteos, fueron los pueblos cananeos, descendientes del nieto de Noé, llamado Canaán, según Génesis capítulo 10. Estos habitaron estas tierras mucho antes que el patriarca Abraham. Por esto es que el Señor le dice a Abraham: anda y ve a tierras de Canaán, porque tus hijos la heredarán, según Génesis 17:8. Luego, estos pueblos cananeos fueron disipados y exterminados por causa de su maldad y moral tan baja ante los ojos de Dios. Lea usted Levítico 18, allí describe la condición en la que vivían estos pueblos cananeos. Los cananeos habitaron estas tierras, hermano, incluso antes de que los hebreos salgan de la esclavitud en Egipto. Vayamos rápidamente al libro de los Hebreos, capítulo 11, verso 8 al 10. Dice la palabra: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios.
Los patriarcas desde Abraham fueron forasteros en tierras cananeas, ya que Abraham salió de Ur de los Caldeos, que es en la actual Irak. Abraham ya era un hebreo, del cual desciende el pueblo de Israel. Esto nos dice que los hebreos o el pueblo de Israel no fueron los primeros en llegar a tierras de Canaán originalmente, pero Dios le dio a Abraham estas tierras en herencia, para que a partir de él Dios forme una nación para su nombre. El Dios de la Biblia, en el cual yo creo, les dio estas tierras como herencia, pero ellos tenían que pelear por estas tierras pulgada por pulgada. Vayamos a Éxodo capítulo 6, verso 2 al 4. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo: Yo soy Jehová, y aparecí a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, mas en mi nombre Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos, de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en el cual habitaron. Dentro de las tierras de Canaán habitaban pueblos cananeos como los del norte, por ejemplo los fenicios, que en la actualidad es el Líbano, y los del sur como los amorreos, que vinieron desde Mesopotamia. Ahora, aquí la historia y la Biblia no ubica a los filisteos como originarios de Canaán, o al menos los primeros que llegaron allí. Estos fueron invasores. Vamos a Deuteronomio capítulo 7 del verso 1 al verso 2. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla, y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti, y las hayas derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianza, ni tendrás de ellas misericordia. La Biblia es clara, hermano. No registra a los filisteos como originarios de las tierras de Canaán, sino 7 naciones con los que Israel tiene que pelear pulgada por pulgada para derrotar y conquistar la tierra que Dios les dio. Déjeme y le cuento un poquito de cómo es que llegaron los filisteos. Estos llegaron a invadir las tierras de Canaán en el siglo XII a.C. y aterrizaron en lo que hoy conocemos como la Franja de Gaza. ¿De dónde llegaron? De las tierras griegas. Y a los primeros que les hicieron guerra para invadirlos fueron a los egipcios, los cuales eran uno de los imperios más grandes juntos con los hititas en aquellos tiempos. Los egipcios no permitieron que los invadieran. Los egipcios los llamaron a estas gentes los pueblos del mar, y los judíos les llamaron filisteos, que significa invasores. Israel, mi amado hermano, tuvo el trabajo de desaparecer a estos filisteos. Vamos al libro de Josué, capítulo 13, del verso 1 al verso 3. Dice la palabra: siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo: tú eres ya viejo, de avanzada edad, y queda aún mucha tierra por poseer. Esta es la tierra que queda. Primero, todos los territorios de los filisteos. Es interesante esto, hermano. Y todos los de los Gesureos, desde Sior, que está al oriente de Egipto, hasta el límite de Ecrón al norte, que se considera de los cananeos. Esto es clave. De los 5 príncipes de los filisteos: el Gaseo, el Asdodeo, el Ascaloneo, el Geteo y el Ecroneo, también los Abeos. Para este tiempo, mi amado hermano, los griegos filisteos ya habían invadido tierras de Canaán. Por esto es que Dios le dice que lo que antes era de los Abeos cananeos, ahora es de los filisteos, ya que los invadieron. Estos filisteos fundaron 5 ciudades: Gaza, Ashdod, Askelón, Gat y Ecrón. Y aún quedaron un poquito de Abeos por ahí.
Ahora, si ustedes analizan con cuidado, los filisteos fundaron ciudades-estados, los cuales eran las polis griegas, ciudades autónomas como por ejemplo Atenas, Esparta, etc. Esto era propio de los griegos. Estas ciudades-estado de los filisteos eran gobernados independientemente. Esto también demuestra ideológicamente que los filisteos fueron griegos. Los palestinos o filisteos originales fueron griegos. Eso también lo demostró la arqueología cuando hallaron sus restos que evidentemente eran de la cultura griega. Y luego la genética para confirmarlo. Porque los semitas, hermano, no se organizaban por polis. Los semitas se organizaban por tribus. Entonces, los filisteos originales no eran originarios de Canaán, ni tampoco tenían ningún lazo o vínculo con los palestinos actuales, los que dicen ser descendientes de los filisteos. Los antiguos filisteos fueron griegos provenientes de las islas micénicas, que salieron de sus lugares huyendo de guerras, desastres naturales, hacia el mar Mediterráneo, e invadieron esta zona. Yo les traigo esto de forma resumida, pero vaya usted a la historia y revísela. Los palestinos de hoy son árabes, su cultura y religión es árabe, tienen cara de árabes, no de griegos. Vamos al libro de Amós, capítulo 9, verso 7. Vamos a ver qué nos dice este libro. Hijos de Israel, ¿no me sois vosotros como hijos de etíopes? Dice Jehová. ¿No hice yo subir a Israel de la tierra de Egipto y a los filisteos de Caftor y de Kir a los arameos? Caftor es la isla de Creta, hermano, y esto es parte de la cultura griega. Mientras Israel estaba en Egipto, los griegos, filisteos o palestinos llegaron a Canaán. ¿Se dan cuenta? ¿Qué pasó luego con los filisteos? Es una buena pregunta, ¿verdad? Vamos a Amós, capítulo 1, verso 7 al verso 8. Dice la palabra: prenderé fuego en el muro de Gaza y consumirá sus palacios, y destruiré a los moradores de Asdod y a los gobernadores de Askelón, y volveré mi mano contra Ecrón, y el resto de los filisteos perecerá, ha dicho Jehová el Señor. Esos filisteos fueron ya sentenciados a ser exterminados por Dios, y fueron ya casi acabados en los tiempos de David y Salomón, porque recuerden que en el tiempo de Salomón había paz. Pero todavía en el reinado de Usías, en el año 750 aproximadamente antes de Cristo, había rastro de filisteos. ¿Dónde se borra totalmente del mapa a los filisteos? Es una buena pregunta, y eso fue con la llegada de los asirios y babilónicos. Principalmente de los asirios, les pegaron durísimo a los filisteos que quedaron aún por esas zonas. Desde allí ya no se menciona más a los pueblos filisteos. Ya comprendido que los palestinos originales fueron borrados totalmente del mapa, y los palestinos modernos dicen ser descendientes de ellos y por consiguiente reclaman esas tierras por derecho histórico, no es difícil, hermano, encontrar inconsistencia e ilegitimidad. Pero nos surge otra pregunta, ¿verdad? ¿Cómo fue entonces que llegaron los palestinos actuales a estas tierras que antiguamente se llamaron Canaán? Tengan en cuenta que esta región a orillas del mar Mediterráneo no siempre se llamó Palestina. Cuando los romanos conquistaron esta zona, lo encontraron con el nombre de Reino de Judá. Este mismo imperio romano, después de conquistarlo, lo llamó Provincia de Judea, que en ambos casos quiere decir país de judíos. Pero, ¿qué pasó? Pues resulta que las comunidades judías se juntan en torno a la Torá. Y dentro de la Torá podemos hallar cómo es que los judíos salieron de ser esclavos de los egipcios por medio de una revuelta. Entonces, ¿qué dijeron los romanos? Acabemos con los judíos, no sea que su ley se haga popular e inste a los oprimidos de nuestras manos a revueltas como sucedió con Espartaco y los esclavos gladiadores. Entonces los romanos empezaron a matar y a perseguir a los judíos. Como consecuencia, tenemos la primera gran guerra judío-romana, la segunda guerra o la guerra de Quitos, algunos le llaman, y la tercera guerra o la diáspora de los judíos.
En esta guerra, en esta tercera guerra, que es la diáspora, es donde me quiero enfocar. En el año 135, el emperador Adriano, cuando éste logra disipar la revuelta judía, la revuelta, recuerden ustedes, de Simón de Bar Kokhba, este emperador decide como castigo sancionar al pueblo judío, cambiándole el nombre a la región que se llamaba Judea, Samaria y Galilea. Estos nombres llevaban aproximadamente un milenio llamándose así, hermano, con excepción de Galilea, a llamarlos con el nombre de los que fueron sus principales enemigos, Filistea o Palestina en griego. Palestina en griego quiere decir tierra de filisteos. Entonces, no hay un pueblo palestino, hermano, sino un territorio que le cambiaron de nombre a Palestina. Los palestinos de la actualidad no son los cananeos de la antigüedad y mucho menos los verdaderos filisteos o descendientes de estos. Los palestinos o los que dicen ser palestinos de la actualidad son árabes, descendientes de Ismael, que llegaron unos pocos con los califatos a partir del siglo VII, ya que antes de 1948, que es el tiempo donde Israel es reconocido como nación y los judíos empiezan a llegar masivamente a su tierra ancestral, no había casi rastros de habitantes en tierras palestinas, sino solo en muy pocos lugares. Habían algunos árabes forasteros traídos por vientos del desierto, eso es verdad, pero donde sí se veía rastro de un pueblo era en Jerusalén, y aquí casi en su totalidad fueron judíos. Y tome usted en cuenta que los primeros en hacerse llamar palestinos fueron los judíos, porque cuando Adriano le cambió el nombre a Judea, Galilea y Samaria a Palestina, ¿quiénes vivían allí? Judíos. Y aunque el Imperio Romano no quiso que habiten más judíos allí, aún habían judíos. Luego, estos judíos fueron dispersados por todo el mundo, y sus tierras quedaron desoladas y económicamente muertas. ¿Hasta cuándo? Hasta el año de 1880, cuando empezaron a llegar los primeros sionistas para reconstruir la tierra judía. Vale también tomar en consideración que el Imperio Otomano no conocía a esta área como Palestina, porque el nombre Palestina se fue borrando con el tiempo. Y este nombre fue un invento artificial por parte del Imperio Romano y de los británicos, que decidieron arbitrariamente llamarlo así en el siglo XX, después de la Primera Guerra Mundial. Usted conoce la historia, hermano. Entonces, la pregunta es: ¿de dónde salen las masas más gruesas de la gente que se hace llamar palestinos en la actualidad? Ellos son musulmanes. En 1878 fueron en enormes olas de migración a tierras palestinas, porque vieron que los sionistas estaban levantando económicamente esa zona, y empiezan también a migrar árabes vecinos a la mal llamada Tierra de Palestina. Pero fueron los judíos los que transformaron estas tierras abandonadas y desérticas en un paraíso, tierra donde fluye leche y miel. Por razones teocráticas y territoriales, dicen ser filisteos y cananeos ancestrales, y la gente no se da cuenta que eso es una farsa. Para ir terminando, hermano, si nos referimos a un derecho histórico de ese territorio, Israel fue quien peleó pulgada por esas tierras. Pero hay un pero aquí, y necesito que ustedes entiendan que los derechos políticos y territoriales que reclama el mal llamado pueblo palestino, y más específicamente este grupo terrorista religioso extremista llamado Hamas, no son la clave de esta guerra, sino más bien es un objetivo teocrático, lo que los motiva a ellos a la matanza. ¿Qué quiere decir esto? Que su Dios Alá manda a que destruyan a todo el pueblo de Israel. Y no solamente el pueblo de Israel, sino también a todos los cristianos. Esto es el Islam extremista. Hamas, Hezbollah, Irán, etc. Tienen ese mismo objetivo, hermano, un objetivo religioso, pero se escudan bajo propósitos territoriales y políticos. Su mentalidad en cuestiones políticas es totalmente diferente a lo que nosotros aquí en Occidente estamos acostumbrados. El mundo islámico está determinado, escuche bien, hermano, están determinados a destruir Israel.
pase lo que pase, no habrá paz. Y esto conllevará a una tercera guerra mundial. Pero aún falta para que suceda. El escenario recién se está armando. Los 144.000 judíos de Apocalipsis 11, que son el verdadero Israel, están alistándose para recibir a su Mesías, al Señor Jesucristo. Así que yo le ruego a usted, mi amado hermano, que busque la misericordia de Dios mientras aún puede ser hallado. Porque después de que la novia del Señor se haya ido a la cena de las bodas del Cordero, se habrá terminado la gracia para el mundo gentil. Les mando un gran abrazo, amados hermanos, y espero que les haya servido para que al menos tengan un poquito de claridad del origen de estos palestinos y la guerra que tienen allá en Oriente Medio. Yo más adelante voy a estar subiendo el tema 10, en donde nos hemos quedado, de nuestra serie de estudios, ¿verdad? Que se titula El pecado original y el rastro de la serpiente. Y antes de irme, les comparto una imagen del eclipse lunar solar que hubo ahora, tomada desde México. Analícenlo bien, porque esta imagen les va a dar a entender de que el tiempo de Israel se está acercando. Shalom a todos.